Mira, si una mujer toca ciertas partes de su cuerpo mientras está hablando contigo, probablemente no es casualidad. Y no, no estoy hablando de señales mágicas, ni de esos consejos exagerados que ves en Internet, donde te dicen que cualquier movimiento significa que está enamorada de ti. La realidad es mucho más interesante y mucho más psicológica, porque hay algo que muchos hombres no entienden. La atracción rara vez empieza con palabras. Empieza con pequeños impulsos emocionales que el cuerpo revela antes de que la mente quiera aceptarlo. Y aquí es donde la mayoría falla. Muchos hombres escuchan a una mujer decir, "me caes bien", y creen que eso significa interés. Otros escuchan un cumplido y piensan que ya conquistaron el juego. Pero la psicología femenina funciona diferente. Una mujer puede decir cosas amables sin sentir atracción real. Puede sonreír por educación. Puede responder mensajes solo por costumbre. Pero cuando el cuerpo empieza a hablar, ahí es donde las cosas cambian. Y quiero que imagines esto por un segundo. Estás sentado frente a una mujer. Están conversando normalmente, nada demasiado intenso, pero de repente ella empieza a tocarse el cuello lentamente mientras te escucha. Luego acomoda su cabello. Después baja la mirada y toca sus labios por un instante. Muchos hombres ven eso y no entienden absolutamente nada. Otros lo entienden mal y se vuelven demasiado intensos demasiado rápido. Y ahí arruinan toda la atracción. Porque la verdadera psicología de la atracción no consiste en desesperarte por cualquier señal. Consiste en entender cuándo una mujer está emocionalmente cómoda contigo y cuándo su cuerpo empieza a reaccionar de manera natural a tu presencia. Y sí, esto puede ser controversial, porque durante años muchos hombres fueron enseñados a ignorar la comunicación no verbal femenina. Les dijeron que solo importaban las palabras, pero la realidad es que gran parte de la atracción humana ocurre en silencio. La forma en que ella te mira, la forma en que juega con su cabello, la forma en que toca ciertas partes de su cuerpo cuando está nerviosa, interesada o emocionalmente estimulada por tu energía. Y cuidado, porque no todas las señales significan deseo. A veces significan comodidad, a veces curiosidad, a veces simple conexión emocional. Por eso, en este video, voy a explicarte las señales más comunes que muchos hombres interpretan mal y cuáles realmente pueden indicar que una mujer siente una fuerte atracción por ti. Y créeme, después de entender esto, vas a empezar a notar comportamientos que antes parecían completamente invisibles. 1. Las señales inocentes que muchas mujeres hacen cuando hay atracción. Hay algo que muchos hombres descubren demasiado tarde. Las mujeres rara vez expresan atracción de forma directa al principio, y no porque quieran jugar juegos. Muchas veces ocurre porque la atracción femenina suele empezar de manera emocional, sutil y hasta inconsciente. Por eso, antes de que una mujer diga claramente que le gustas, su cuerpo ya empezó a mostrar pequeñas señales que parecen inocentes, pero que psicológicamente pueden revelar muchísimo. Y aquí viene la parte controversial. Muchos hombres están tan enfocados en impresionar, hablar demasiado o intentar verse perfectos, que ni siquiera notan estas señales cuando están ocurriendo justo frente a ellos, porque la mayoría espera algo exagerado. Piensan que una mujer interesada actuará como en las películas, pero en la vida real, las señales más fuertes suelen ser pequeñas. Por ejemplo, cuando una mujer empieza a acomodarse el cabello mientras habla contigo. Ahora, cuidado. Eso no significa automáticamente que esté enamorada de ti. Ahí es donde muchos hombres se equivocan y arruinan la interacción. Pero psicológicamente, tocarse el cabello puede ser una reacción natural cuando una mujer quiere verse más atractiva frente a alguien que le genera atención emocional. Es casi automático, y lo interesante es que muchas veces ella ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Otra señal muy común es cuando empieza a tocar objetos lentamente mientras te escucha. Puede jugar con un vaso, una cadena, su ropa o incluso sus manos. ¿Por qué pasa esto?
porque la atracción genera energía nerviosa y el cuerpo busca liberarla de alguna manera. Ahora escucha esto con atención. La mayoría de los hombres interpreta mal las señales femeninas porque observan una sola cosa aislada. Ese es el error. La psicología de la atracción funciona por acumulación de señales, no por un único movimiento. Por ejemplo, si ella toca su cabello una vez, no significa nada. Pero si mantiene contacto visual contigo, sonríe constantemente, se inclina ligeramente hacia ti y además juega con su cabello. Ahí ya estás viendo un patrón emocional diferente. Y aquí viene otra señal inocente que muchos hombres ignoran. Cuando una mujer corrige su postura apenas tú llegas. Sí, parece algo pequeño, pero muchas veces, cuando existe atracción, las personas inconscientemente intentan verse mejor frente a quien les interesa. Ella se acomoda la ropa, endereza la espalda o cambia la forma en que está sentada. No porque esté actuando, sino porque quiere sentirse más segura y más notada por ti. Y honestamente, muchos hombres destruyen este momento por desesperación. Ven una pequeña señal y de inmediato cambian completamente su comportamiento. Se vuelven intensos, empiezan a presumir demasiado o actúan como si ya hubieran ganado. Y eso normalmente mata la tensión emocional. Porque una de las cosas que más fortalece la atracción femenina es cuando un hombre mantiene la calma y sabe leer la situación sin necesidad de forzarla. También existe otra señal muy interesante, cuando ella empieza a reírse más de lo normal contigo. Y no significa que seas el hombre más gracioso del planeta de repente. La psicología explica que cuando sentimos comodidad emocional y atracción hacia alguien, tendemos a relajarnos más y a reaccionar de manera más positiva a sus comentarios, incluso si no son tan impresionantes. Por eso algunos hombres dicen, conmigo ella se ríe diferente, y muchas veces tienen razón. Ahora bien, la clave de todo esto no es obsesionarte buscando señales en cada mujer que conoces. Eso solo te volverá ansioso y confundido. La verdadera inteligencia emocional consiste en observar patrones, mantener la calma y entender que la atracción sana se construye naturalmente. Porque al final del día, las señales más poderosas casi nunca son las más escandalosas. Son las pequeñas, las silenciosas, las que la mayoría de los hombres no nota hasta que es demasiado tarde. 2. ¿Por qué una mujer se toca el cabello o los labios cuando le gustas? Déjame decirte algo que probablemente muchos hombres jamás entendieron realmente. Una mujer casi nunca revela atracción primero con palabras. La mayoría de las veces lo hace con pequeños movimientos que parecen insignificantes, pero que psicológicamente pueden decir muchísimo más de lo que imaginas. Y uno de los más comunes es este, cuando empieza a tocarse el cabello o los labios mientras habla contigo. Ahora, antes de que te emociones demasiado, escucha esto con atención. No significa automáticamente que está obsesionada contigo. Ese es exactamente el problema de muchos hombres hoy. Ven una sola señal y ya crean una historia completa en su cabeza. Después, actúan con desesperación y terminan arruinando toda la conexión. La psicología de la atracción funciona de manera mucho más inteligente que eso. Cuando una mujer siente interés, nervios o una conexión emocional con alguien, su cuerpo muchas veces reacciona de forma automática, y tocarse el cabello es una de las formas más comunes de liberar esa tensión emocional. Por eso, cuando ella acomoda su cabello varias veces mientras habla contigo, especialmente si mantiene contacto visual o sonríe más de lo normal, puede ser una señal de que quiere verse más atractiva frente a ti. Y aquí viene la parte controversial. Muchos hombres creen que la atracción femenina siempre es lógica y directa. No lo es. Muchas mujeres ni siquiera son completamente conscientes de las señales que envían cuando alguien realmente les interesa. Su lenguaje corporal habla antes que su mente. Por ejemplo, imagina que estás hablando tranquilamente con una mujer. Todo parece normal, pero mientras te escucha, ella baja un poco la mirada, toca suavemente sus labios y después sonríe.
eso no necesariamente significa deseo intenso, pero sí puede indicar comodidad emocional, atención profunda o incluso nervios positivos, y los labios son especialmente interesantes desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque cuando una persona siente atracción, su atención inconsciente muchas veces se dirige hacia zonas relacionadas con la cercanía, la comunicación y el contacto emocional. Por eso algunas mujeres empiezan a tocarse los labios, morderlos ligeramente o humectarlos sin darse cuenta. Otra vez, esto no es una prueba definitiva. La clave está en el contexto, porque una mujer puede tocarse los labios simplemente por costumbre, pero si además mantiene la conversación contigo aunque no tenga necesidad, busca excusas para seguir hablando, se inclina hacia ti y muestra interés genuino, entonces las señales empiezan a conectarse, y eso cambia todo. Ahora quiero que entiendas algo importante. Muchos hombres destruyen la atracción porque reaccionan demasiado rápido cuando notan estas cosas. Empiezan a invadir el espacio personal, se vuelven demasiado coquetos, intentan impresionar desesperadamente, y lo que era una conexión natural se convierte en incomodidad. La verdadera confianza masculina no consiste en asumir que todas las mujeres están interesadas en ti. Consiste en notar señales sin perder el control emocional. Eso es lo que realmente te diferencia, porque cuando un hombre permanece tranquilo, seguro y observador, la interacción se siente más natural. La mujer no siente presión, y eso muchas veces aumenta todavía más la atracción. Y hay otra realidad que casi nadie dice. Muchas mujeres se sienten más atraídas por hombres que saben leer energía emocional, no solo palabras. Un hombre que entiende el lenguaje corporal suele transmitir más madurez, más seguridad y más inteligencia social. Pero cuidado, no conviertas esto en una obsesión. El objetivo no es analizar cada movimiento femenino como si fuera un examen psicológico. El objetivo es entender que la atracción humana muchas veces aparece en detalles pequeños y espontáneos, porque al final, las señales más reales normalmente no son exageradas. Son esos momentos breves donde una mujer parece un poco más nerviosa contigo, un poco más atenta, un poco más consciente de sí misma cuando estás cerca, y muchas veces ahí es donde empieza la verdadera atracción. 3. El error de los hombres. Confundir amabilidad con deseo. Hay una verdad incómoda que muchos hombres necesitan escuchar. No toda atención femenina significa atracción. Y sí, esto puede sonar controversial, especialmente hoy, donde muchos hombres pasan horas viendo señales en redes sociales y terminan creyendo que cualquier sonrisa, cualquier mensaje o cualquier gesto amable significa interés romántico. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja. Muchas mujeres son naturalmente cálidas, sociables o emocionalmente expresivas. Algunas hacen contacto visual mientras hablan, otras sonríen mucho. Algunas escuchan con atención porque tienen buena educación emocional. Y el problema es que muchos hombres, especialmente aquellos que llevan tiempo sintiéndose ignorados o poco valorados, terminan interpretando esa atención básica como una señal profunda de deseo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque cuando un hombre confunde amabilidad con atracción, su comportamiento cambia inmediatamente. Empieza a crear expectativas demasiado rápido. Se apega emocionalmente antes de tiempo. Comienza a imaginar una conexión que todavía no existe. Y lo peor es que muchas veces la mujer ni siquiera entiende por qué el ambiente cambió tan rápido. Ahora escucha esto con atención. La verdadera atracción casi nunca se construye desde la ansiedad. Se construye desde la calma, la observación y la inteligencia emocional. Un hombre emocionalmente fuerte no necesita convencerse de que cada mujer está interesada en él para sentirse valioso, y justamente por eso suele actuar con más tranquilidad, más seguridad y más control emocional. Pero muchos hombres hacen lo contrario, reciben un poco de atención femenina y automáticamente se obsesionan con mantenerla. Empiezan a responder demasiado rápido, a buscar validación constante o a interpretar cada interacción como una oportunidad emocional gigantesca.
Y aunque no lo digan, muchas mujeres perciben esa energía inmediatamente, porque la desesperación rara vez se esconde bien. Y aquí viene la parte más interesante. La mayoría de las mujeres no se sienten cómodas cuando un hombre proyecta necesidad emocional demasiado rápido, no porque sean malas, no porque jueguen, sino porque la presión emocional cambia completamente la dinámica. Lo que antes era una conversación ligera y natural empieza a sentirse intensa, pesada o incómoda. Por eso tantos hombres dicen cosas como «todo iba bien» y de repente ella cambió. Pero muchas veces ella no cambió, simplemente empezó a sentir que la interacción dejó de ser natural. Y honestamente, esto le pasa a muchísimos hombres modernos, especialmente a los que no reciben mucha atención femenina con frecuencia. Cuando finalmente una mujer les presta interés o cercanía, sienten que no pueden perder esa oportunidad. Entonces aceleran todo emocionalmente y ahí destruyen la conexión. Porque una mujer normalmente se siente más atraída por un hombre que sabe manejar sus emociones con calma, un hombre que disfruta la conversación sin necesidad de convertir cada gesto en una prueba de amor. Eso transmite madurez. También existe otro error enorme. Muchos hombres creen que si una mujer es amable con todos menos con ellos, entonces significa que son especiales. A veces sí, a veces no. Por eso la inteligencia emocional es tan importante. Hay que aprender a observar patrones reales, no fantasías emocionales creadas por necesidad o ego. Porque cuando un hombre vive desesperado por señales, termina viendo atracción donde quizás solo existe cordialidad. Y eso puede llevarlo a situaciones incómodas, decepciones innecesarias y muchísima confusión emocional. Ahora bien, esto tampoco significa que debas volverte frío o desconfiado. La idea no es pensar que ninguna mujer está interesada en ti. La idea es aprender a mantener equilibrio emocional, entender que la atracción real toma tiempo, que las conexiones genuinas se desarrollan naturalmente y que un hombre seguro no necesita apresurar nada para sentirse importante, porque al final, uno de los rasgos más atractivos que puedes desarrollar es la capacidad de mantener la calma emocional incluso cuando alguien te gusta. Y créeme, muy pocos hombres dominan eso hoy en día. 4. ¿Cómo? El cuerpo de una mujer revela interés. Antes que sus palabras, hay algo que muchos hombres no quieren aceptar. A veces una mujer ya mostró interés hace tiempo, pero ellos estaban demasiado distraídos para notarlo. Y no siempre porque ella fuera difícil de entender, muchas veces porque el hombre moderno dejó de prestar atención, está demasiado ocupado intentando impresionar, hablando sin parar, buscando validación o pensando únicamente en qué decir después, que ya no observa lo que realmente está pasando frente a él. Y eso es un problema enorme, porque la atracción humana no empieza solamente con palabras. Gran parte de la conexión emocional ocurre en silencio, a través de pequeños comportamientos que revelan comodidad, curiosidad y atención. La forma en que ella mantiene contacto visual contigo, la manera en que orienta su cuerpo hacia ti incluso cuando hay más personas alrededor. Cómo cambia ligeramente su tono de voz cuando la conversación contigo se vuelve más personal. Son detalles pequeños, pero psicológicamente muchas veces dicen más que un simple «me gustas». Y aquí viene una crítica que muchos hombres necesitan escuchar con calma. Demasiados hombres quieren resultados emocionales sin desarrollar inteligencia social. Quieren entender a las mujeres, pero ni siquiera saben observar. Piensan que todo se trata de frases perfectas, tácticas o técnicas de Internet. Pero la realidad es mucho más simple. Cuando una mujer siente una conexión contigo, su lenguaje corporal normalmente empieza a relajarse y abrirse de manera natural. Y eso no se puede fingir fácilmente durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando una mujer está genuinamente interesada en una conversación, suele prestar atención incluso a detalles pequeños, mantiene presencia emocional, se involucra, hace preguntas, reacciona a lo que dices de una forma más auténtica, no porque esté tratando de conquistarte, sino porque emocionalmente disfruta tu energía.
Pero muchos hombres arruinan eso porque viven desesperados por señales extremas. Quieren algo obvio, algo dramático, algo que confirme inmediatamente que son deseados. Y cuando no reciben eso, asumen que no hay interés. La realidad es que muchas mujeres expresan atracción de forma mucho más sutil, especialmente al principio. No siempre van a decir exactamente lo que sienten. Por eso el lenguaje corporal importa tanto. Ahora, escucha esto con atención. Una mujer cómoda contigo normalmente lo mostrará físicamente antes de decirlo verbalmente. Se nota en cómo permanece cerca, en cómo continúa la conversación, en cómo parece más relajada alrededor tuyo, en cómo busca mantener la interacción viva aunque podría terminarla fácilmente. Y no, esto no significa que debas obsesionarte analizando cada movimiento femenino. Ese también es un error. Algunos hombres pasan de ignorar señales a obsesionarse completamente con ellas, y ambas cosas son peligrosas. La clave está en desarrollar conciencia social, no paranoia emocional, porque un hombre maduro entiende que la atracción saludable no se fuerza ni se persigue desesperadamente. Se observa, se construye y se deja crecer naturalmente. Y honestamente, muchos hombres necesitan despertar en este aspecto. Necesitan dejar de vivir tan desesperados por aprobación femenina. Necesitan aprender a escuchar más, observar más y controlar mejor sus emociones. Porque cuando un hombre está demasiado necesitado de atención, deja de notar las conexiones reales. Todo se vuelve ansiedad, presión y sobreinterpretación, y eso mata la autenticidad. La ironía es que muchos hombres creen que necesitan hablar más para atraer a una mujer, cuando muchas veces lo que realmente necesitan es aprender a percibir mejor lo que ya está ocurriendo. Porque el cuerpo humano rara vez miente completamente. Cuando alguien disfruta genuinamente tu presencia, normalmente hay pequeñas señales que lo revelan. Más atención, más comodidad, más cercanía emocional, más energía dirigida hacia ti. Y aunque parezcan cosas simples, son justamente esos detalles silenciosos los que muchas veces separan una conversación común de una verdadera conexión emocional. 5. La razón psicológica, por la que algunas mujeres coquetean sin decir nada. Voy a decir algo que probablemente muchos hombres han sentido, pero casi nadie les explicó correctamente. A veces, una mujer puede mostrar interés sin decir absolutamente nada directo. Y no, eso no significa manipulación, no significa juegos mentales, y tampoco significa que todas las mujeres quieran atención constantemente, como algunos hombres creen hoy en día. La realidad psicológica es mucho más humana que eso. Muchas veces, el coqueteo femenino empieza de manera silenciosa, porque la atracción emocional rara vez aparece de forma agresiva o completamente lógica. En lugar de expresarse con frases claras desde el principio, suele mostrarse a través de energía, presencia y pequeños comportamientos que crean tensión emocional. Y aquí es donde muchos hombres se confunden, porque esperan una señal completamente obvia. Quieren escuchar: me gustas, estoy interesada, quiero salir contigo. Pero en la vida real, muchas conexiones comienzan mucho antes de que esas palabras aparezcan. Empiezan en la manera en que una mujer presta atención extra a ciertos hombres, en cómo cambia ligeramente su actitud alrededor de ellos, en cómo busca continuar conversaciones que realmente podría terminar fácilmente. Y sí, muchas veces el coqueteo silencioso existe porque una mujer también está intentando entender lo que siente. Eso casi nunca se dice. Muchos hombres creen que las mujeres siempre saben exactamente lo que quieren emocionalmente desde el primer segundo. Pero las emociones humanas no funcionan así. A veces una mujer siente curiosidad, comodidad o atracción gradual y simplemente deja que la interacción avance naturalmente antes de expresarlo verbalmente. Y honestamente, eso es completamente normal. El problema es que el hombre moderno suele tener muy poca paciencia emocional.
Quiere respuestas inmediatas, confirmación inmediata, validación inmediata, y cuando no recibe claridad absoluta en 5 minutos, se frustra, se pone ansioso o empieza a forzar situaciones. Ahí es donde muchas conexiones mueren antes de empezar, porque la atracción sana normalmente necesita espacio para desarrollarse. Y aquí viene una realidad controversial. Muchos hombres hablan demasiado cuando están nerviosos, hablan para impresionar, hablan para llenar silencios, hablan porque sienten miedo de perder atención. Mientras tanto, el hombre que realmente transmite calma emocional suele entender algo importante. La conexión no siempre necesita ruido. A veces, una mujer empieza a sentirse atraída precisamente porque se siente cómoda en tu presencia, porque no siente presión constante, porque la conversación fluye naturalmente, sin necesidad de exagerar nada. Y eso tiene muchísimo valor psicológico. Porque cuando una mujer coquetea de manera silenciosa, muchas veces está observando algo más profundo que la apariencia física. Está observando tu energía emocional. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo manejas los silencios? ¿Qué tan desesperado pareces por aprobación? ¿Qué tan seguro te sientes contigo mismo? Y créeme, muchos hombres fallan aquí, no porque sean malos hombres, sino porque viven demasiado enfocados en lograr atracción en lugar de construir conexión. Esa diferencia cambia todo. Porque cuando un hombre está obsesionado con resultados rápidos, normalmente transmite ansiedad, pero cuando está enfocado en disfrutar la interacción y mantenerse auténtico, transmite tranquilidad emocional, y eso suele ser mucho más atractivo. Ahora bien, también es importante entender algo con madurez, que una mujer coquetee sutilmente no significa una promesa emocional, no significa que debas asumir demasiado rápido, no significa que tengas derecho a nada. Simplemente significa que existe una posibilidad de conexión que necesita tiempo, inteligencia emocional y paciencia para desarrollarse correctamente. Y quizás esa es la lección más importante de todo este tema. La verdadera atracción casi nunca nace desde la desesperación. Nace desde la atención, desde la calma, desde la capacidad de entender emociones sin intentar controlar cada situación. Porque al final muchos hombres están tan desesperados por escuchar palabras directas que ignoran completamente las pequeñas señales emocionales que una mujer ya está mostrando frente a ellos. Y muchas veces, ahí es exactamente donde comienza la verdadera atracción. Voy a terminar este video con una idea controversial pero necesaria. Muchas veces, una mujer no pierde interés por otro hombre, sino porque la conexión emocional empezó a sentirse pesada. Cuando un hombre busca demasiada validación, persigue atención constantemente y actúa desde la ansiedad, la atracción comienza a debilitarse. La verdadera seguridad no nace del control ni de los juegos mentales, sino de la tranquilidad emocional, la madurez y la presencia. Y quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez arruinaste una conexión por apresurarte emocionalmente? Déjalo en los comentarios. Leo muchas historias personalmente porque quiero construir una comunidad real donde los hombres aprendan relaciones sin falsas promesas. Recuerda, las señales más importantes casi siempre son las silenciosas.